Bienvenidos una jornada más a vuestro canal de estrategias de inversión. Empezamos en este punto el consultorio de fondos con los dos socios de Consulae EA, con José Manuel García Rolán, a quien ya saludamos. José Manuel, bienvenido, ¿qué tal estás? Muchas gracias, muy bien, Natalia, igualmente. Y también con Miguel Ángel Cicuentes. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien hallado, muchas gracias. Pues muy bien, aquí con muchas novedades en este mes por toda la volatilidad que está habiendo. Sin duda, y vuestro consejo será fundamental para todos aquellos que nos estén viendo a la hora de invertir. Pues vamos, si os parece, a ambos a ir con esas preguntas que nos han ido haciendo los usuarios de estrategias de inversión a lo largo de los últimos días. Vamos con la primera, que es para ti, José Manuel. Con Trump y este escenario de los tipos de interés, dice, mis fondos de renta fija no aguantan en positivo. Nos explica varios de ellos que tienen cartera. ¿Alguna idea sobre otros fondos que puedan tener actualmente más posibilidad, dice, de tener rentabilidad? ¿Qué le puedes decir? En principio, como estamos comentando, pues efectivamente hay bastante ruido. A corto plazo hay que tener mucha cautela a la hora de manejar la situación actual, ya que hay incertidumbres por todas partes y la fuerte volatilidad en el mercado puede hacer que tomemos decisiones equivocadas. Cuidado con esto. Me parece que, bueno, pues al final eh, los fondos que mantienen en cartera son fondos tranquilos, no hay ningún miedo a que se puedan poner en negativo, porque son bonos a corto plazo, y de momento seguimos viendo un escenario positivo para la renta fija pensando en el medio y largo plazo. En estos últimos días hemos visto caídas importantes de renta fija en bonos europeos, pero no ha sido ni mucho menos solo por Trump, sino también por el histórico movimiento al alza del bono alemán que ha subido en TIR, pues un movimiento muy amplio no visto en los últimos 20 años. Creemos que hay que seguir manteniendo la estrategia de medio y largo plazo y pensar que más bajada de tipos de interés, que seguramente se van a dar en los próximos meses, tanto en Estados Unidos como en Europa, se verán reflejados de manera positiva en la renta fija. Con relación a los fondos que mantiene en cartera, los tres nos parecen muy interesantes. Mantendríamos sin duda el fondo de MG, el que estamos viendo en pantalla, el Floating Rate High Yields. Bueno, pues los bonos high yield con duraciones cortas nos encaja, porque independientemente de que tengamos algo más de volatilidad. También el fondo de Berman nos parece una idea interesante para mantener, porque es un fondo de corto plazo que tiene muy poca volatilidad. En la parte americana se podría ser un poco más agresivo e incrementando algo de duración en la cartera mediante fondos más globales, flexibles como el Pink Income o incluso bonos de gobierno como el MFS de bonos de gobierno americano, entre otros, porque pensamos que la curva americana todavía le queda más recorrido a la baja. Muy bien, pues vamos con la siguiente pregunta. Es para ti, Miguel Ángel. Te pregunta este usuario que qué te parece un fondo determinado de Pearl Harbor Global Value que tiene un recorrido, dice, consistente y que mantiene a raya la volatilidad y sería además para entrar ya. Dice que, por otra parte, ¿por qué economía te decantarías? Si por Brasil o China, ambas son muy castigadas. Y nos dice dos fondos en los que está en uno y en otro país. ¿Qué le puedes decir? Pues buenos días y gracias por la pregunta. Se trata de un fondo de la gestora de Paramés con un enfoque a medianas compañías de estilo valor y una orientación principalmente a mercados europeos. El fondo se está beneficiando del buen comportamiento que está teniendo Europa, salvo la corrección que hemos visto en los últimos días, en este inicio de año, y realmente ha tenido un buen comportamiento en los últimos años, por lo que no nos parece una mala opción para incorporar en una cartera en este momento. Respecto a su consulta de Brasil o China, nosotros en Consulae no solemos hacer inversiones a través de fondos monopaís, es decir, con un único país, Brasil o China. Sí invertimos en fondos, bueno, pues que pueden tener lógicamente China y Brasil, pero dentro de un conjunto. Y ya que preferimos optar por fondos que nos puedan generar un efecto positivo gracias a la diversificación. Además, por norma general, los fondos monopaís emergentes suelen aportar una volatilidad importante a las carteras, volatilidad que en un momento como el actual preferimos no soportar. Dicho esto, como zona geográfica nos gusta Asia. Creemos que China podría tener un recorrido cuando consiga recuperar la confianza de los inversores, pero de momento todavía no vemos ese momento
que haya llegado. En cuanto a Brasil, que también nos gusta, lo vemos como una economía que, bueno, que se va estabilizando y con buenas perspectivas económicas, valga la redundancia, sobre todo con menos incertidumbre a corto y medio plazo. Las propuestas de fondos son adecuadas si quiere estar expuesto a estas dos zonas. Con respecto a lo que es Iberoamérica, pues nos gusta el fondo de Renta 4 de Latinoamérica que gestiona Alejandro Varela y que lo hace con bastante éxito. Muy bien. Vamos con la tercera pregunta, José Manuel. En este caso es para ti. Nos dice este usuario que tiene un fondo de Amundi, de deuda corporativa subordinada europea, que se ha comportado bien, eso sí, hasta ahora, pero dice que con el nuevo escenario que se presenta macroeconómico y que principalmente con esa nueva política alemana de deuda, que tiene varias dudas. Por un lado, si le recomiendas mantenerlo porque tendrá buena rentabilidad, o por el contrario, traspasarlo o venderlo, porque dice a su juicio que este fondo va a ir mal a partir de ahora, con caídas también dicen los precios de los bonos subordinados corporativos europeos. Nos habla de su perfil inversor, dice que es a corto y medio plazo y con riesgo medio. Y eso sí, quiere tu experta respuesta. Bueno, en principio de momento no vemos que tenga, bueno, pues un mal comportamiento relativo. El fondo está haciendo bien, como vemos en pantalla. Se trata de un fondo que invierte en deuda subordinada con un sesgo bastante defensivo, que a pesar de las fuertes caídas de los últimos días en renta fija europea, ha mantenido el tipo bastante bien con respecto a comparables. Hoy que quizá no vemos motivos ahora mismo para salir de este fondo, a no ser que sea por perfil. Ahora bien, como hemos dicho, si la situación en Europa se complica, lógicamente hay alternativas para perfiles más tranquilos y para duraciones más cortas de bonos de calidad senior que se pueden adecuar mejor a su perfil y con menos riesgo, como hemos dicho. Algunas ideas o alternativas que podemos considerar, bueno, pues hemos dicho alguna vez, como el fondo de NCA Alpha Bond, Carmignac Securité, DP Ahorro, Merbank Renta Fija Flexible, el Roder Euro Corporate Bond, podrían ser ideas que podrían encajarle para un perfil más tranquilo. Miguel Ángel, siguiente pregunta. Es bastante escueta. Dice que si contratarías el Bundes Global, que si hay alguna alternativa mejor en el mercado. Bien, depende mucho de su perfil como inversor y de su tolerancia a la volatilidad. Se trata de un fondo de renta variable global con sesgo crecimiento con mucho peso en las famosas 7 magníficas, que es ágil para subir, pero también para caer. No olvide que en el 2022 se dejó más de un 20% de rentabilidad y que su último mes ha caído un 10%. Consideramos que hay alternativas más interesantes dentro de la oferta de fondos globales. Como sabe, ahora mismo el foco de la atención del mercado está puesto en estas empresas, que son las que más están sufriendo. Nosotros no somos partidarios de comprar este fondo en las carteras de nuestros clientes debido al entorno actual, pero tampoco sabemos si en su cartera encajaría, ya que necesitaríamos saber algo más, como su situación, perfil, resto de la cartera, para poder ser más concretos, con lo cual, bueno, si nos quiere contactar por privado, pues estaríamos encantados de atenderle. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. José Manuel dice este usuario que tiene dos fondos, un T. Rowe Price en euros y un DWS Invest Artificial Intelligence. ¿Qué opinión te merecen para un periodo aproximado de 2 o 3 años? Y te da las gracias por tu respuesta. Bueno, en principio son dos fondos con mucho potencial, pensando en el largo plazo, pero si va a 2 años vista, yo buscaría alternativas quizás más conservadoras, a no ser que no le asuste la volatilidad. Estamos en un momento complicado del mercado, lo estamos comentando continuamente, por todo el ruido que está generando por las políticas de Trump, sobre todo la parte arancelaria, y sobre todo las implicaciones económicas que puede suponer este tipo de políticas. Incluso pueden llevar a muchas economías de países desarrollados a una estanflación. Por tanto, tenemos que ser prudentes en estos momentos hasta que no veamos si Trump va de farol o no, con la implicación o con la imposición de los aranceles. Dicho esto, las pequeñas compañías americanas tienen potencial y si no hay recesión y los tipos de interés siguen bajando, como es previsible, es un escenario perfecto para este tipo de compañías con valor. Con relación al fondo de inteligencia artificial que tenemos aquí en pantalla de Deutsche Bank,
También es una temática que nos gusta, con potencial, pero que también tiene mucha volatilidad y al final, si Estados Unidos evita la recesión y seguimos una dinámica de bajada de tipos, debería ser un catalizador para que el sectorial tire con fuerza después de las correcciones que llevamos acumuladas, aunque insistimos que todavía tiene margen de corrección si todo se complica. Muy bien, Miguel Ángel. Otra pregunta. Dice que tiene este usuario un par de fondos, uno de Carmignac y otro de Amundi, por la parte de menos duración de la cartera de renta fija. Si merece la pena, dice, mantener los dos fondos o traspasarlo todo a uno de ellos para una mayor simplificación. Si merecería la pena y cuál te gusta más para la actual coyuntura. Bien, estamos hablando de dos fondos muy conocidos, fondos defensivos de renta fija con muy bajo riesgo. El Amundi es mucho más conservador que el de Carmignac y por tanto tendrá mucho menos volatilidad en el caso de que tengamos momentos de tensión en renta fija como el que hemos vivido en los últimos días. Solo hay que ver la rentabilidad del bono alemán, el salto que ha pegado tan relevante, que ha metido en pérdidas a bastantes fondos de renta fija. Nosotros seríamos partidarios de mantener los dos en la cartera para esa parte defensiva de la inversión, para afrontar este escenario de incertidumbre. Y sería conveniente aprovechar el ruido que se pueda generar en las próximas semanas, meses, en la renta fija, vía caídas de los precios de los bonos, para ir incrementando posiciones en duración. Una estrategia podría ser concentrar la posición en el fondo de Carmignac o hacerlo traspasando la posición de Amundi a otros fondos de renta fija de los que ya hemos comentado en el consultorio. Además, si se mantiene el escenario de bajada de tipos de interés, el fondo de Amundi le acabará por suponer un coste de oportunidad, por tener una duración en la cartera de bonos muy corta, frente a otras alternativas similares con mayor duración. Muy bien, José Manuel, vamos con la siguiente. Dice este usuario que tiene desde primeros de año un fondo de Fidelity, el Global Technology Fund. ¿Qué te parece? ¿Ese es un buen fondo o si bien debería cambiarlo? Te da las gracias, claro. Nuestra opinión es uno de los mejores fondos de tecnología, por lo que es un fondo que nos gusta y que además suele estar en la cartera de muchos de nuestros clientes, blanco y en botella, no hay que explicar mucho más. Y esto es por varios motivos. Calidad de la gestión, consistencia, como estamos viendo, consistencia en los resultados, con un control de riesgo en momentos complicados frente a comparables importante. Actualmente, si vemos la cartera, tiene un peso en las 7 grandes, los 7 valores tecnológicos más grandes que están en el ojo de huracán, muy inferior al peso que mantiene en el índice, y de ahí que en las últimas caídas ha tenido un comportamiento relativo mucho mejor que la media de su categoría y el índice. Entonces, bueno, pues es un fondo que nos gusta y que insistimos que para largo plazo tiene mucho sentido. Es cierto que usted seguramente habrá entrado en máximos y ha entrado hace poco y a día de hoy es normal que su posición esté negativa, pero si no le asusta la volatilidad y va a un horizonte de largo plazo, es un fondo que mantendría en cartera, sin duda. Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta, Miguel Ángel. Te cuestionan sobre si podrías decir algo a este usuario sobre el Echiquier Spas con todas las pérdidas que podría cambiar su situación si mejoraran las políticas, dice, de Estados Unidos. Si te parece un buen fondo y si tu respuesta es negativa, es decir, que este no te gusta, que si podrías sugerirle uno en euros, un buen fondo, y que le gusta, nos dice, la renta variable americana. Bien, pues realmente no lo ha hecho nada mal. Ha corregido estos días, como es lógico, debido a su exposición a Estados Unidos y al componente tecnológico que tiene en cartera, pero con caídas mucho más controladas que otros fondos que tienen una exposición similar en tecnología. Es un fondo que nos gusta, ya que es prácticamente la única opción que podemos seleccionar con un sesgo al sectorial de defensa. Así pues, es un fondo que podríamos contemplar para un perfil agresivo pensando en el largo plazo, ya que por el momento de mercado y composición creemos que puede tener bastante sentido. Tiene una distribución de un 45% a la industria sectorial de defensa, un 30% en tecnología, lo que le da una composición más equilibrada. Además, tiene un peso importante dentro de lo que hemos dicho de los sectores en Estados Unidos, más del 65%. Si busca otras ideas globales con un peso importante en Estados Unidos, pero con una distribución más índice, tiene alternativas como el Capital Group New Perspective, el DIPA New Gems
Y dentro de fondos en Estados Unidos más defensivos, podríamos contemplar ideas como el Fidelity America, el Robeco USA Premium. Bueno, estos son los que más nos gustan. Muy bien, José Manuel, vamos con la siguiente. Dice que agradecería tu opinión sobre varios fondos, el Fidelity Fast Global, el Jupiter India Select Class y también el Pearl Harbor Global Value. Para poder entrar, dice ahora. También señala que te agradecería algún fondo, en este caso de renta variable, para invertir en concreto en Suiza. Alguno que te parezca interesante y te da las gracias por su ayuda. Una pregunta bastante completa. Si contemplamos o si contempla que el mercado puede estar muy volátil y peligroso en los próximos meses debido a una posible recesión, las dos alternativas de fondos globales, tanto el Fidelity como el de Cobas, pueden ser fondos adecuados ya que suelen comportarse muy bien en las caídas de los mercados y no tanto cuando los mercados suben o están más, bueno, pues están más alcistas. Y por tanto los dos fondos son interesantes para este escenario. Principalmente el fondo de Fidelity que tenemos en pantalla, por tener resultados más consistentes históricamente, es más global y con una gestión más diversificada e independiente frente al de Cobas, que sabemos es un fondo más de autor. Con relación al fondo de India, bueno, pues el Júpiter, concretamente, bueno, pues es un fondo que en general, bueno, India nos gusta, ha tenido un comportamiento muy bueno estos últimos años. Lógicamente, ahora mismo está en una fase de corrección importante. Se puede mantener a largo plazo y sin duda pensamos que en las correcciones podría ser una estrategia interesante ir entrando de forma gradual, ya que después de subidas importantes de varios años todavía tiene margen de caída para ir entrando a mejores precios. Pero sin duda en la estrategia a largo plazo nos gusta. Y después, por último, faltaba el tema de Suiza. Bueno, en relación al fondo de Suiza, monopaís, no hay demasiada oferta, pero tenemos algunas ideas de casas como GAN o Fidelity que tienen opciones interesantes si quiere invertir en Suiza, en acciones suizas. Muy bien. Siguiente pregunta, Miguel Ángel, es para ti. Dice que te ruega tu opinión por la renta variable de dos países, de China y también de Japón en las circunstancias actuales y si puedes recomendarle algunos fondos de estos países. Bien, sin duda nosotros llevamos tiempo incorporando Japón en las carteras, ya que pensamos que por valoración y diferentes factores, después de muchos años, tiene potencial y al mismo tiempo relaciona bien con otro tipo de alternativas. De momento preferimos divisa cubierta. Algunas ideas podemos contemplar alternativas de casas como Man o Nomura. En el caso de China estamos un poco más prudentes, ya que aunque tiene potencial después de muchos años corrigiendo, todavía hay muchas incertidumbres de tipo político, riesgos internos, cómo le va a afectar la guerra comercial con Estados Unidos y los aranceles que quiere imponer Trump. En este contexto, y si no le asusta cierta volatilidad, puede ir entrando de forma gradual, bien directamente en China o fondos tipo Fidelity China Consumer o mediante fondos asiáticos con peso en China como Schroder Asian Opportunities, entre otros. Muy bien. Siguiente pregunta. Este usuario, José Manuel, indica si es buen momento con las correcciones en los mercados invertir en varios fondos, en el Sailor World Growth, en el Trove US Smallers Company, en otro de Robeco y en un cuarto de Lombia de Midcap en Europa. Un saludo y muchas gracias. Bueno, en principio son todos grandes fondos y si las caídas de estos días son derivadas solamente del ruido que está generando Trump a corto plazo, sin duda hay que aprovechar las caídas para comprar este tipo de fondos que han sufrido bastante. Es decir, ya sabe que nosotros preferimos quizá mejor ir entrando en las caídas de forma gradual, por si todavía queda margen de caída y aprovechar mejores precios en las correcciones. Esto siempre es una estrategia a tener en cuenta. Del T-Rowe ya hemos hablado, y con relación al Sailor, que es el que tenemos en pantalla, es un clásico, un global con mucho peso en USA, en Estados Unidos y muy concentrado principalmente en tecnología y salud, sectores que nos parecen muy adecuados para invertir pensando en el largo plazo, aprovechando las caídas de estos días. Como el fondo de Robeco es un fondo más índice, es también un fondo global con mucho peso en Estados Unidos y muy diversificado sectorialmente. Pero tampoco tiene mucho sentido mantener los dos en la cartera. Lo lógico sería buscar alternativas, en este caso mejor hacerlo para el Sailor, y como alternativas podemos considerar
diferentes ideas en función del riesgo que quiera asumir. Como una estrategia más defensiva podríamos incluir o mezclar con el de Robeco, el Global Premio, que es de la misma casa, o el Fidelity Global Dividendo, que podrían encajar muy bien con el Robeco global que estamos comentando. Y si quiere una estrategia más agresiva, pues la idea del Fidelity Global Tecnológico, ya comentado, también nos parece interesante, como otras muchas ideas con peso más en growth. Por último, el fondo de Lombia es un fondo de medianas compañías europeas, muy castigado de hace años, pero no termina de arrancar, incluso en momentos de mercado que sin duda le debería favorecer. Si le gusta la temática, tiene alternativas más interesantes como el Alkien de pequeñas compañías europeas, entre otros. Muy bien. Pues esta era la última pregunta, así que ha terminado este consultorio de fondos. Tan solo daros las gracias, José Manuel García Roldán, Miguel Ángel Cicúendez, socios de Consula EAF, como siempre, por vuestras respuestas y hasta la próxima. Pues nada, nos vemos en breve, Natalia. Perfecto. Hasta otro día, Natalia. Un Gracias. abrazo. Adiós.